Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues el día de hoy me tocó a mí compartirles pues la palabra del día de hoy. Espero que estén bien. Creo que pues ahorita no hay nadie conectado, pero espero que conforme puedan ver esta palabra, que Dios hable a sus corazones, que Dios ministre a cada una de sus vidas. Y pues vamos a empezar orando. Dios, yo te doy muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Dios, de poder buscarte, de estar en tu presencia, de conocerte cada día más. Dios, yo sé que la palabra que tú has hablado en mi corazón, yo te pido que me permitas transmitirla a los demás, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida, que seas tú hablando, Dios, a través de mí, y que todos podamos ser bendecidos a través de esta palabra. Bendigo este tiempo, Señor, yo te doy gracias por cada joven, Dios, que ha puesto en su corazón buscarte en este tiempo, que ha dejado de lado todo lo demás, todos los afanes de la vida, Señor, y ha aprendido a descansar en ti. Hoy queremos aprender más de ti, Señor. Hoy queremos, Dios, que tu presencia sea tan real en nuestras vidas, que nosotros podamos transmitir esa buena noticia a los demás. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y bueno, pues yo quería compartirles una palabra que está en Lucas 24:13. Últimamente he estado, bueno, la semana pasada, junto con el grupo de la iglesia, estuvimos leyendo todo lo que fue el Evangelio de Lucas, y determinamos todo un día para poder leer el libro de Juan. Y eso pues fue mucha bendición, lejos como de estar en internet o estar pues haciendo cosas de ocio. Que mejor que nutrirte, que estar escuchando la palabra de Dios. Y bueno, yo los invito. La palabra del día de hoy se llama Caminando con Jesús. Y de hecho, esta palabra, bueno, les da un poquito el contexto, es después de que crucificaron a Jesús. Y en el versículo 24:1 nos habla de la resurrección de Jesús, de cómo las mujeres, María y otras mujeres, fueron al sepulcro y ya no estaba ahí Jesús. Y hubo unos ángeles que le dijeron, unos hombres, decían hombres vestidos de vestiduras resplandecientes, que le dijeron, ya no busquen aquí a Jesús, Él ya no está aquí. Y esa noticia se esparció por muchos lugares. Y hubo unos caminantes, y hubo unos hombres, uno se llamaba Cleofas, habla de dos caminantes, dos seguidores de Jesús. Uno se llama Cleofas y el otro, pues no se desconoce su nombre. Vamos al versículo 24:13, dice, el título es De camino a Emaús. Dice, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Y lean el versículo 16. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en estos últimos días. ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Si nunca dicen Jesucristo, porque Jesucristo es un componente de dos palabras, que pues una es Jesús y el otro es Cristo. ¿Y se acuerdan cuándo fue que les fue revelado a los discípulos, que Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente qué dice la gente que soy? ¿Quién soy yo? Y los discípulos le dicen, pues muchos dicen que eres un profeta, que eres Moisés, que eres Elías. Y luego les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A lo que... Ay, perdón. Sí, perdón.
pero perdón, pido disculpas por las interrupciones. Y les dice, pues tú eres, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso, pues tú eres el Mesías, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, aquí me llamó mucho la atención porque dicen, pues Jesús de Nazaret, esa persona que creíamos que era el Mesías, pero pues ya falleció, lo crucificaron. Y en el 21 dice, nosotros teníamos la esperanza, siempre hablan en pasado, como Jesús era un profeta. Teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Como prácticamente, pues ya, o sea, Jesús simplemente era un profeta que hablaba de la palabra de Dios y ya. Y Jesús dice, no, o sea, pero dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. O sea, a pesar de que ellos ya les habían dado la noticia de que Jesús había resucitado, de que la tumba estaba vacía, muchos de ellos dos seguían sin creer. Ellos dos seguían hablando de Jesús en pasado. Seguían diciendo Jesús era un profeta, creíamos, teníamos la esperanza de que Él era el Salvador. Y saben, muchas veces eso pasa en nuestra vida. Jesús ya murió por nosotros, Jesús ya nos dio la salvación. Pero ¿qué pasa? Nosotros seguimos como estancados en el problema, estancados en una situación, creyendo que Dios no nos puede sacar de esa situación, creyendo que Dios no es nuestro Salvador. Y eso es como, wow, ¿no? Dije, o sea, ellos ya sabían que Jesús había, que había la posibilidad de que Jesús había resucitado y no, cerraron bueno, no, estaban incrédulos todavía. ¿Y qué hizo Jesús? Dice entonces, en el 25, entonces estamos leyendo 4:25 para los que se acaban de integrar. Bueno, Lucas 24:13 y ahorita el versículo 25 dice, entonces Jesús le dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y yo me imagino, o me pusieron a hacer una tarea en un curso en la iglesia, y me pusieron a hacer una tarea de qué habrían platicado, qué promesas, qué profecías se cumplieron en Jesús del Antiguo Testamento y bueno, que las podemos ver cumplidas en Jesús. Yo me imagino que Jesús les iba diciendo, acuérdense de cuando el profeta dijo que Jesús nacería en Belén. Y Jesús, a pesar de que creció en Nazaret, él nació en Belén y que iba como haciendo una comparación de las profecías y de cómo en Jesús se cumplían cada una de ellas, aun cuando el profeta dijo, como estuvo en silencio, no dijo nada, como una oveja llevada al matadero. Y ahí se cumplió y sufrió Jesús y prácticamente les estaba narrando toda su vida. Y bueno, al final dice 27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Y para mí fue como, porque muchas veces creyendo en Jesús, viendo lo que él puede hacer, nos falta, o sea, nos falta como relacionarnos más con él, porque no nos hemos tomado la tarea de realmente estudiar su palabra. Y esto fue lo que Jesús estaba haciendo, les estaba explicando prácticamente un resumen de todo lo que eran las escrituras. Y en el 28 dice, para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron. Le dijeron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Y el versículo 30
Dice, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego partió y se los dio a ellos. De pronto sus ojos se les abrieron. Se les abrieron los ojos y reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Algo que a mí me pone a pensar y que Dios me hablaba mucho en esta palabra es que muchas veces Jesús camina con nosotros, ¿no? Muchas veces Jesús camina con nosotros. En el momento en el que lo hemos aceptado y hemos rendido nuestras vidas a Él, Jesús camina con nosotros. Pero el estar ensimismados en nuestra tristeza, en nuestros problemas, en lo que va a pasar en el futuro, es que el dinero, es que la economía, es que mi familia, como estos seguidores, conocían a Jesús, sí, eran seguidores de Jesús, no eran oidores, eran seguidores. Sabían quién era Jesús, lo habían visto, lo habían escuchado. ¿Y por qué en ese momento no? Bueno, dice la palabra que Dios les impidió que lo reconocieran en ese momento, pero estamos en ese, que caminamos con Jesús, pero no lo llegamos a conocer tan profundo, porque no leemos su palabra, porque no le conocemos a profundidad. Jesús les tuvo prácticamente que hacer como una narrativa de todos, ¿no? De que en Él se cumplía. Así es. Y me encanta porque en el versículo 32 dice, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y bueno, dice que después de eso ellos regresaron. Y bueno, algo que a mí me hablaba era lo que les comentaba, que Jesús camina con nosotros. Uno, Jesús siempre camina con nosotros. Dos, muchas veces no podemos verlo porque estamos ensimismados. Tres, en el momento en el que dice, en otras versiones, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, pero en otras traducciones dice, cuando compartieron el pan. Cuando tú compartes tiempo con Jesús, cuando tú pasas tiempo con Él, te es fácil reconocerlo, te es fácil escuchar su voz. Muchas veces decimos, es que Dios no me habla, pero no leemos la palabra. ¿Cómo Dios habla? A través de su palabra, a través de otra persona y en oración, a través también de pensamientos de paz. Y bueno, a muchas personas también Dios les ha hablado de una manera audible, a través de sueños, pero ¿cómo queremos que Dios nos hable si nosotros no le buscamos? Y me encanta cuando yo terminé de leer esto, digo siempre, muchas veces lo había leído, pero esta última vez que lo leí para mí fue un cambio total, fue como Dios está conmigo, Dios quiere que yo lo conozca más, necesito profundizar y para mí fue eso, hacer esta oración y se las comparto a ustedes, fue como Señor, quédate en mi casa, quédate conmigo, no te vayas, porque Jesús iba a seguir derecho, o sea, si iba a seguir, dice que hizo como que iba a seguir de lado, ¿no? Y ellos le dijeron, quédate con nosotros, quédate. Entonces lo segundo que yo le pedía a Dios fue como, Jesús, quiero compartir contigo, quiero pasar más tiempo contigo. Y también fue un arrepentimiento en mi corazón porque muchas veces yo había puesto otras cosas antes que Jesús, como ver una serie, a lo mejor el simple hecho, hacer una comida, hacer una tarea, cualquier otra cosa que me desviaba. Y cuando tú aprendes a poner a Jesús en el centro de tu vida, en el centro de todo cambia. Y todo tiene, como que todo agarra un orden, ¿sabes? Dios siempre está con nosotros. Y yo hoy los invito, podemos resumir todo esto, yo hoy los invito a que podamos, que en sus casas puedan hacer esta oración. Jesús, quédate conmigo, quédate en mi casa. Jesús, quiero conocerte más y que compartas con Él, que hables, que en oración tú le puedas hablar, le puedas decir todo lo que hay en ti, todo lo que aún te está pasando. Y sabes, Dios siempre escucha. En estos tiempos, ¿qué está pasando? Pues todo esto, algo que ha mantenido mi fe, ha mantenido aún la paz en mi corazón, es eso, estar en contacto con su palabra.
Y yo he visto este tiempo como un tiempo de gozo, de paz, porque mucho tiempo me había olvidado, ¿no? O sea, como que le daba a Jesús o a Dios el tiempo, como el tiempo que me sobraba. Y no, ahora es como, no, Señor, tú eres el centro de todo. Dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y hoy los invito para que también sus corazones puedan arder en pasión, para que así como los caminantes de Maús podamos decir que nuestro corazón arda cuando Jesús hable en nuestra vida, que nuestros ojos sean abiertos. Y eso también era una oración para mí. Jesús, abre mis ojos cuando no he querido, cuando no te he visto y tú has estado ahí, abre mis ojos y que yo te pueda ver. Y bueno, pues vamos a orar. Dios, yo te doy muchas gracias por esta palabra que tú has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo te pido que esta palabra llegue a esas personas que lo necesitan, que en este tiempo pueda haber, Señor, un manifestar de tu gloria, de tu presencia sobrenatural, Dios. Que en este tiempo te podamos buscar, Señor, de una manera apasionada, de una manera como nunca antes lo habíamos hecho, Señor, y que podamos, Señor, encontrarnos contigo. Y te pedimos, Señor, quédate en nuestras casas, quédate en nuestras vidas, mora con nosotros. No queremos que pases de largo, queremos que tú vivas con nosotros, que tú te quedes en nuestras vidas, Señor. Padre, y hoy también te pedimos, queremos compartir un tiempo especial contigo, queremos darte lo mejor de nuestra juventud, queremos darte, Señor, lo mejor de nuestros días. Y sobre todo te pido, Dios, que nuestros ojos sean abiertos, que sean abiertos a tu verdad, que sean abiertos, Señor, cuando tú quieras hablar a nuestras vidas y nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a seguir subiendo más palabras. Espero que esta palabra sea mucha bendición para ustedes. No se olviden como de seguir esta página, de compartirlo si ustedes quieren. Si para ti fue bendición, compártelo a otras personas. Y yo les invito a eso, que busquen la palabra de Dios, como nos mandó un mensaje el día de ayer Daniel, que tenemos que hacer en este tiempo, buscar más la presencia de Dios. Busquen devocionales para poder, no sé, a lo mejor en su iglesia están haciendo un devocional especial. Hagan ese devocional. Yo sé que al finalizar este tiempo tenemos que salir más animados, con más fuego, con más pasión por Jesús para alcanzar a los perdidos. Y pues bueno, no se olviden de seguir la página y vamos a estar subiendo más palabras. Entonces, nos vemos, chicos, cuídense mucho, bye.